Hola a todos, los saludo con mucho gusto y bueno, pues el día de hoy vamos a ver un poco acerca de validación y gestión de riesgos. Desde luego, de acuerdo a la NOM 059-SA1-2015, buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Los saludo con mucho gusto, soy el QFB Ernesto Medina Jiménez. Pues vámonos porque son dos temas bastante largos, pero obviamente trataré de abordarlos de la manera más simple posible. ¿Cuál es el objetivo o cuál fue el objetivo de actualizar la norma 059? Como les comentaba, estos webinars, seminarios, talleres, es para gente que apenas va empezando, va empezando, eh, estudiantes o gente que apenas va iniciando en el mundo laboral. ¿Ok? Por eso es que inicio desde el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de actualizar la norma 059? ¿O cuál fue el objetivo de actualizar la norma 059? La integración. Uno de los objetivos principales fue la integración hacia PICS. ¿Qué significa PICS? Es Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme. Esto ya lo habíamos visto en el taller pasado, recordarán. Pero lo de gestión de riesgos no es nuevo. O sea, gestión de riesgos viene del año 2000, pero la tendencia de riesgos viene desde 1947. O sea que no hay nada nuevo. Solo hay una adaptación de competencia necesaria para la industria. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, tenemos el What is Total Quality Control, The Japanese Way, y el autor es Kaoru Ishikawa. Sí, el mismo. El mismo del esquema de pescado. ¿Se acordarán? El creador del causa-efecto del esquema de pescado. Entonces, es esta persona, Kaoru Ishikawa, ¿verdad? Por eso se llama diagrama de Ishikawa. Vean desde dónde viene, 1985. Y bueno, empieza con la ISO 14971, que ahorita ya está en su edición de 2019, pero empezó con la del 2000, Medical Device Application of Risk Management, to Medical Device. ¿Ok? Desde ahí empezó lo que es gestión de riesgos. ¿Ok? Eh, México, México, en este caso la autoridad que es COFEPRIS, entró a PIC en eh, enero de 2018. January, enero. Enero del 2018 fue que COFEPRIS entró como miembro de PICS. ¿Ok? Entonces, como no teníamos un mecanismo de gestión de riesgos, a pesar de que la OMS lo había planteado en el anexo 7 del reporte 932, en México se había platicado sobre riesgo de manera suave. Fue hasta el año 2013 que en el numeral 6.10 aparece la gestión de riesgos y diría que se fortalece como capítulo en el numeral 6 de la 2015. Ahí empezó el temor de la industria, puesto que pensaban que todo lo iban a exigir con riesgo. Y no, solo se estaba ejecutando la aplicación desde 2013 de un sistema para identificar, mitigar y controlar los riesgos potenciales de la calidad, tener mecanismos para evaluar los riesgos, identificar y generar métodos de control, y se presentó en el expediente maestro del sitio de fabricación una metodología para riesgo. ¿Okay? Pero ¿qué pasó en México? La NOM 2006 no cubrió las necesidades que planteaba la OMS en el reporte 932
anexo 7. Es por eso que se tuvo que actualizar la norma. Esto es la norma 2006. Entonces, si se dan cuenta, vean nada más habían 2 puntos sobre gestión de riesgos y en el numeral 6 habían 2, 4, 6, 7 puntos. Esta era la norma 2006. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con lo de gestión de riesgos? Bueno, aplicó al sistema de calidad hablando de las GXP, que son las buenas prácticas generalizadas. Esto es muy importante que deben de conocer. Es un término muy importante. Las GXP son buenas prácticas generalizadas. Se generó un sistema de gestión de riesgos sustentado en la ISO 31000, que al rato vamos a ver que es el papá de todas las ISOs. Es el papá eh, de los manuales, es el papá de todo lo que se referente a riesgo. Podemos decir que ISO 31000 es el papá. ¿Ok? Ahora también está la 31010. ¿Ok? Que bueno, ISO 31000 es gestión del riesgo. ISO 31010 es Risk Management o Risk Assessment Techniques. ¿Ok? O sea, como técnicas para el riesgo. ¿Ok? Para administrar el riesgo. Eso de administrar, bueno, así lo toman, ¿verdad? Como una administración del riesgo. Ahora, ¿qué pasó con la norma? Se realizó la diferenciación entre equipos críticos e instrumentación crítica y se establecieron criterios de integración de instalación y equipo y se cambió el anexo B de esa 2015. ¿Ok? Todo lo que les estoy comentando es lo que, por qué se actualizó la norma 2006 a la versión 2015. Por todo lo que les he estado comentando. ¿Ok? Una adaptación de competencia, ¿correcto? Ahora, para hablar acerca de validación, hablamos de comisionamiento y comisionamiento desde 1997. Y por supuesto que esto llevó a varios cambios en el sistema de fabricación. Se habló de control hacia puntos críticos, el Critical Control Process Mapping, en donde están los puntos críticos de control del proceso y también la validación del estado concurrente, la validación de sistemas computarizados. Se habla de robustez en la nube, ya no solo se habla en la hoja de Excel, lo que llaman el código Marilyn Monroe, entrada y salida de datos constantes de plantas múltiples, multiproductos, ya hay auditorías en tiempo real. Imagínense, y del concepto de liberación en tiempo real. Existen plantas todavía hoy en día, imagínense, estamos en el 2024. Existen plantas que aún usan Excel como base del RP, el Recovery Planning, y no un ERP, Entry Payment Recovery Planning, o utilizan sistemas en las nubes para generar las órdenes de producción desde su casa matriz a través de auditoría constante. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay laboratorios que tienen un sistema de gestión de riesgos impresionante. ¿Por qué? Obviamente porque ellos ya vienen trabajando desde sus casas, desde la casa matriz de ese laboratorio, de esa planta, vienen trabajando desde los años 90 con gestión con riesgo, desde los 80 con riesgo. Aquí en México, bueno, no se había, por eso había esa disparidad entre los laboratorios transnacionales y los laboratorios nacionales. ¿Ok? Y sigue existiendo todavía. Desafortunadamente sigue existiendo, pero ha evolucionado. Hay que decir también, o sea, hay que decir las cosas también buenas que ha pasado acerca de la gestión de riesgos aquí en México.
El cambio de mentalidad, que eso fue algo muy importante. Nos pusimos a estudiar, tuvimos que estudiar, nos pusimos a estudiar acerca de gestión de riesgos. Ahora, la validación tuvo que ser una validación adaptativa, saliendo de criterios del año 2000 para entrar a la validación del tercer milenio. Imagínense, lo que les voy a contar de ahora en adelante es acerca de la validación del tercer milenio. Ya va la validación, el padre de la vieja validación, que es James Agayoko, que por cierto no sabía nada, el señor, pero imagínense, él es el padre de la validación, de la vieja validación. Ya la validación del tercer milenio, el padre de la validación del tercer milenio es ay, se me olvidó el nombre. Bueno, pero ahorita se los digo. Tenemos el concurrent release, que es más que nada la validación concurrente. ¿Ok? Esto tomé el párrafo. ¿Ok? De la FDA, de una de las guidance de la FDA, que dice, releasing for distribution a lot of finished products manufactured following a qualification protocol that meets the lot release criteria established in the protocol, but before the entire study protocol has been executed. ¿Qué quiere decir todo eso? Que bueno, tenemos que tener un protocolo de calificación. Después de que ese protocolo de calificación está bien establecido, ya se hizo un estudio de todo lo que debe de contener el protocolo y ahora sí debe ser ejecutado. ¿Ok? Ah, por cierto, el padre de la validación del tercer milenio es Ostergaard. ¿Ok? Ostergaard. Él ya es el padre de la validación del tercer milenio. Es la validación que se está utilizando actualmente que la FDA aprobó. ¿Ok? Como validación del tercer milenio. Y no es que lo haya aprobado, pero tiene Ostergaard tiene muchas cosas, aparte de que es un gran estadista, lo que no es Agayoko. Ostergaard sí es un gran estadista. Me refiero a que sabe aplicar muy bien la estadística. ¿Ok? Por eso es el padre de la validación desde el tercer milenio. Validación del tercer milenio es lo que vamos a ver el día de hoy o lo que estamos viendo el día de hoy. El paciente como foco principal de la norma. El paciente no era el foco principal de la norma. Aquí sí, en la 2015. La calificación y validación como dos nuevos estados de la producción farmacéutica o del sistema de calidad farmacéutico. El uso de la integridad de datos y la validación de sistemas computarizados. Validación de sistemas computarizados, un tema importantísimo, importantísimo. Ahora, ¿qué pasa con este diagrama? Bueno, arriba están los sistemas maestros. Está el sistema de gestión de calidad, gestión de riesgos, calificación y validación, equipo, instalaciones, personal. Son los sistemas maestros. Acuérdense que en la farma existen dos sistemas de fabricación, estéril y no estéril. ¿Ok? ¿Qué más pasó con esa norma? Pues se incluyó el control de insumos, recepción, muestreo, lo que tengo aquí control de insumos, recepción, muestreo, surtido, en el sistema de fabricación. No lo era así. Se consideraba un sistema aparte. Ya no son parte del almacén, son parte directa de la fabricación, lo cual me parece muy bueno. A mi parecer, fue bastante bueno ese cambio. Los lotes de transferencia ya no son comerciales, ¿verdad? Los lotes de transferencia ya no son comerciales. Esto fue incluso petición de la propia industria. La transferencia de tecnología de maquilas, protocolo de transferencia,
teórico. ¿Ok? El protocolo de transferencia, cuando se realiza una transferencia de tecnología hacia una maquila, el protocolo que se tiene que utilizar es el teórico, es el ejecutado. ¿Ok? No es el teórico, es el ejecutado. ¿Correcto? Muchos hacen ahí ciertas trampillas, pero bueno. El concepto también, el concepto de demanda limitada. Actividades subcontratadas. Maquilas, laboratorios, auditoría por riesgo a la transferencia de tecnología de maquilas. No se reconoció al operador logístico, se reconoció al almacén y el centro de distribución. Control de destinos finales. Por ejemplo, ¿qué es un ejemplo de destinos finales? Son materiales que vienen de las áreas limpias. Un ejemplo son los filtros asépticos. ¿Correcto? Y en el área de control de calidad tenemos aseguramiento de calidad, liberación de producto, control y retiro de producto, laboratorio de control de calidad. ¿Ok? Entonces yo creo que quedó muy bien aquí establecido el diagrama. Para mí lo más importante es que se segregaron los sistemas entre estéril y no estéril y que todo esto, que anteriormente era parte del almacén, se volvió parte ya del sistema de fabricación. Eso para mí fue importantísimo. ¿Okay? Espero no haberlos confundido con ese diagrama, pero es para que vieran cómo está ya dividida. Así está la norma. ¿Okay? Así está dividida ya nuestra norma 059. Ahora vamos a hablar acerca de gestión de riesgos. Lo que pasa es que estamos leyendo la norma, pero no la estamos estudiando. No es el ANFE. Me preguntan qué es el ANFE. Ya vamos, más al rato vamos, es una herramienta, ¿verdad? Es una herramienta que se utiliza para gestión de riesgos, pero no es el AMEF. Ojo, ya es el ANFE. ANFE, ¿ok? Entonces, no es el ANFE, no es la evaluación. La gestión de riesgo es evaluar, controlar y revisar. ¿Ok? La herramienta de identificación del riesgo son los mapeos. Y aquí lo dice, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el enfoque fue, eh, el enfoque fue hacia el sistema de calidad en el marco de la ISH 8, 9 y 10, centrado en conocimiento y entendimiento del proceso con soporte a la validación. ¿Ok? Esto ya lo había comentado. La gestión de riesgo no es el ANFE, es controlar, evaluar y revisar. ¿Ok? Y aquí tenemos la definición perdón, lo del punto 6, gestión de riesgos de calidad. ¿Ok? Que me dice, el establecimiento debe contar con un sistema de gestión de riesgos de calidad que asegure de forma científica y sistemática las acciones para identificar, mitigar y controlar las fallas potenciales en los sistemas, operaciones y procesos que afecten la calidad de los productos. ¿Ok? Aquí tenemos otro esquema. Es un esquema que viene precisamente en una de las ICH. La ICH, de hecho aquí está en la parte de arriba, ¿verdad? ¿Ok? Pero son las herramientas de identificación del riesgo son los mapeos. El Critical Control Process Mapping, que es un artículo del 2016. Análisis de riesgo por PHA, Preliminary Hazard Analysis. El ANFE, el FTA, la evaluación del riesgo a través de sistemas como el AME, el ANFE, el análisis modal de fallas por evento, que dan un valor real a través del PRN y el ranqueo del riesgo. Para analizar el riesgo, tenemos herramientas como el sistema de análisis causa-efecto, el Ishikawa, Bowtime, el FTA, el Fault Tree Analysis, el de causa-raíz, el sistema de Monte Carlo.
Ahora, la estructuración de árbol de fallas por complemento. La reducción del riesgo es a través de aceptación del riesgo por medio de análisis técnico de compatibilidad del proceso anterior con el nuevo análisis del sistema capa. Ahora, cuando se hace análisis de tiempo pasado, se realiza análisis de desviación o de no conformidad, lo que se conoce como análisis remedial, porque en ese momento se remedia el problema, posteriormente se corrige y después se previene. Con esta suma de acciones se llama medidas de mitigación. Se vuelve a evaluar el riesgo para entender cuál es el riesgo residual. ¿Ok? Todo esto a lo mejor parece muy complejo, ¿verdad? Para los que van empezando. Pero si nos podemos estudiar, si nos podemos a leer, verán que no es nada complejo. Todo está, todo está en los libros. Todo ya está redactado. Solamente tenemos que leer y adaptarlo a las necesidades de nuestro laboratorio. Y digo nuestro porque ese es el lugar en donde trabajamos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí tenemos es un diagrama que tomé de la ICH Q9 y podemos ver, es todo lo que les dije, todo lo que les acabo de decir está aquí resumido en este diagrama. ¿Ok? Ahí tenemos eh, cómo podemos iniciar un proceso de gestión de riesgos, valoración del riesgo, la identificación de peligros, análisis de riesgo, evaluación de riesgos, control del riesgo, reducción del riesgo, aceptación del riesgo, salida, resultado del proceso de gestión de riesgos de calidad, y después de eso hay una revisión del riesgo, revisamos los eventos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa si revisamos los eventos y hay una aceptación del riesgo? Hay una reducción del riesgo y hay un análisis del riesgo. ¿Ok? Entonces, nos falta estudiar. Falta estudiar. ¿Ok? Bueno, aquí dice que es la imagen de propiedad del grupo Terrafarma. Efectivamente, lo tomé del grupo Terrafarma, pero viene en la ICHQ9. ¿Ok? Este diagrama lo pueden ver ahí en esa ICH. ¿Qué necesitamos hacer? Difundir la literatura. Es lo que yo les decía. Hay mucha literatura, muchísima. Y aquí lo pueden ver. Aquí tenemos el Quality Risk Management. La ISO 31000 Risk Management. La ISO 31010. También tenemos de la PICS, el Assessment of Quality Risk Management Implementation. ¿Ok? Y también tenemos, o sea, ya traducido, la guía para las buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Esto está ya traducido y lo pueden consultar en la página de la COFEPRIS. Es el anexo 20. Está traducido ya. Imagínense, o sea, ya está traducido. Ya no tienen que estar traduciendo. Hay que difundir la literatura. ¿Cómo podemos ayudar a esta gestión efectiva y lógica? Formando y la práctica. ¿Ok? Capacitando y la práctica. Es esencial. Las herramientas estadísticas adecuadas, las herramientas sistemáticas controladas y la integración, perdón, a través de la prevención del riesgo, ya no de manera informal, sino de manera sistemática. Las empresas quieren hacer un PNO de gestión de riesgos o tenían anteriormente solo un PNO de gestión de riesgos o tenían 2 o 3, pero lo que se pide actualmente es que son al menos 5. 5. Tendrían que ser mínimo 6, 7, pero al menos 5. Con 5 ya estamos dentro. Del otro lado, mejor dicho. ¿Cuáles son? Métodos de evaluación del riesgo. PHA, ANFE, HACCP. Priorización y ranking.
método de identificación del riesgo a través de mapeo, diagramas de flujo, etcétera, ANFE para dar el número probable de riesgo y la integración de los protocolos de riesgo. ¿Qué nos falta? Programar capacitaciones. Los famosos stakeholders, los dueños de proceso, el Kaizen, el análisis de riesgo, los análisis de riesgo instantáneo, los líderes de manufactura. ¿Okay? La valoración del riesgo debe ser documentada y ser clara a través de Risk Filter y debe hacer un plan sobre el riesgo y debe impactar el plan de validación. También debe ser evidencia para el control de cambios, desviaciones y capas. Cada laboratorio es un mundo y no se puede dar una receta general para cada uno de ellos. Ojalá tuviéramos una receta para cada uno. O una receta, una receta general, una única receta. Y que la pudieran llevar a cabo los laboratorios. Desafortunadamente no. No, porque no es lo mismo un laboratorio que apenas va empezando, ¿verdad? Que tiene apenas sus procesos de sólidos, por ahí líquidos, a un laboratorio que ya tiene sus procesos consolidados, ¿verdad? Ya los tiene validados, ya fabrica 10,000 lotes al mes. Entonces, qué es lo que está faltando? ¿Por qué esa disparidad? Porque no estamos leyendo. No estamos leyendo. Perdón que se los diga, pero actualmente no estamos leyendo, estamos contratando gente que sí está leyendo la literatura, que se está preparando, pero es gente de fuera, no es gente no es gente de la empresa, es gente que se tiene que contratar. Entonces, ¿qué hace falta? Capacitar, leer, ¿ok? Ya esto es, se los acabo de decir. Esta pirámide ya se las acabo de comentar, ¿ok? Pero ¿qué pasa con la gestión de riesgos? Bueno, la guía de validación de 2011 nos menciona metodología de riesgo, enfoque de comunicación efectiva y evidencia trazable, que quede rastreabilidad de los hallazgos en PNOs, instructivos de fabricación y de acondicionamiento, instructivos de planta, en la señalización de la planta, en los documentos de entrenamiento, en toda la información que estamos viendo todo el tiempo. Necesitamos comunicación efectiva y constante de las probables fallas y riesgos de cometer errores en un proceso, en un análisis, en una bitácora, etcétera. Señalización, una fábrica visual, comunicación efectiva. Necesitamos una revisión constante, continua y precisa. Ahora aquí tenemos la B de la victoria, ¿verdad? La famosa B de la victoria. Este es un modelo. Es el Model for Validation. ¿Ok? Model for Validation. Es el ciclo de validación. Les comento que en 1994 la GAMP o GAMP, la primera edición, y fue donde el ISPE por primera vez fue introducido. El plan maestro de validación, los requerimientos de usuario, aquí está, es plan maestro de validación, después los requerimientos de usuario, las especificaciones funcionales, la construcción e implementación del proceso, los sistemas de gestión de riesgos a través de la identificación de variables críticas, lo que se conoce como Critical Process Parameters o los parámetros críticos de control que afectan los atributos
críticos de calidad, los Critical Quality Attributes. ¿Ok? Los equipos se comisionan, los procesos se validan. ¿Pero qué es comisionar? Comisionar es autorizar. Yo autorizo al equipo para que pueda trabajar. Eso es comisionar. Eso es comisionamiento. Son 3 etapas. 3 etapas para la validación. Vienen en la norma 059. ¿Verdad? Si ya los que han revisado la norma se darán cuenta que las 3 etapas vienen en la norma. Etapa 1, visualización. Etapa 2, estrategia y control. Y etapa 3, monitoreo. ¿Ok? Identificación de variables críticas del proceso. Control de las variables críticas. Se califica el proceso en base a estas variables y se monitorea de manera continua. Es una validación continua. Entendiendo que en estas etapas se tiene que basar en el sistema de gestión de riesgos a través de la identificación de variables críticas del proceso, determinación del impacto de atributos críticos del producto, atributos críticos del proceso, por variables críticas del proceso. Las pruebas de comisionamiento pasaron a ser pruebas de desempeño. Los cambios de diseño y la revisión van en la construcción y la verificación con el IQ, OQ, PQ, FAT y SAT. Y entonces en desempeño se hace la validación del proceso. ¿Ok? Los equipos se comisionan, los procesos se validan. ¿Ok? Entonces hasta ahí me parece que vamos bien. La famosa B de la victoria. Ya todo esto ahorita se los acabo de mencionar. ¿Ok? Todo. Plan maestro de validación, requerimientos de usuario, especificaciones de requerimientos funcionales, diseño de esas especificaciones. Después el IQ, Installation Qualification, el OQ, Operation Qualification, y el PQ, Performance Qualification. ¿Ok? Y la validación del estado validado. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con este diagrama? Bueno, identificamos variables críticas del proceso. Determinamos el impacto en atributos críticos del producto. Diseñamos la URS, el User Requirements, y el diseño de calificación por filtración y priorización de impacto. Eso se hace por medio de PHA, Preliminary Hazard Analysis, que es el análisis preliminar de daños. Hacemos reto del proceso por fallas probables conforme a filtración y priorización, el famoso ANFE, para identificar la falla, y creamos conocimiento por evidencia técnica irrefutable de procesos EQ, OQ, PQ, con cálculos matemáticos y diseño científico, que ese proceso funciona bajo las condiciones establecidas. ¿Ok? Entonces, ojo, porque todo esto es lo que les estoy comentando. ¿Ok? Después, hacemos la definición del riesgo a través de estrategias de control críticas, a través de Critical Control Process Mapping, que les digo que es un artículo del 2016. Podemos utilizar también FTA, ANFE, que es el análisis modal de falla por efecto. Y entonces calificamos en base a FAT, que FAT significa Factory Acceptance Test, o SAT, que es el Site Acceptance Test. Comisionamiento, calificación segura del sistema, EQ, OQ, PQ, a través de Risk Filter Priorization, filtración por riesgo del proceso. Otra vez hacemos ANFE, análisis modal de fallas por efecto. Podemos utilizar FTA,
Hasa y Haso, que por ahí ya quedaron desplazados o delegados. Y entonces podemos tener mejora continua. QRM, Quality Risk Management. En todas las actividades hacemos validación continua. Y esto es lo que se llama verificación continua del proceso. A través del control estadístico del proceso podemos hacer análisis de tendencias, variabilidad y dispersabilidad, análisis de OS, out of specification, análisis de fuera de tendencia, monitoreo de variaciones 6 sigma sobre la tendencia y la segregación con puntos de reacción, con puntos de fuga y puntos de alerta, de ciclo de vida continua y mejora continua para revisión estadística. O sea, en el modelo de validación centrado en riesgo tenemos que enfocarnos en procesos críticos que sean más complejos y que en su evaluación afecten directamente a la calidad farmacopeica y al paciente, por supuesto, haciendo posible la Lean Validation, identificar procesos más críticos con variables más complejas y evaluar el desempeño de los que afectan la calidad primaria. Si se va a validar algo, ¿ustedes qué validarían? ¿Validarían lo menos crítico o lo más crítico? Lo más crítico, por supuesto. Se valida lo más crítico, lo más complejo, o lo que por regulación o por historial de calidad tenga mayor problema. Por eso es que tenemos dos casos. El PQ Worst Case y el Validation Process. ¿Ok? Entonces, ojo, ojo. Ahorita, bueno, no ahorita, ya desde hace tiempo en las áreas de empaque existe un grave problema muy grave, que es la serialización y la falsificación. Ya llegó a niveles graves. Yo podría decir que ya estamos en una situación de números rojos, de alerta máxima. ¿Okay? Entonces, los laboratorios tendrán que buscar nuevas formas para poner candado a sus medicamentos para que estos no puedan ser vulnerables a los ataques, a la falsificación y a la serialización. ¿Ok? Entonces, nada más para resumir, empezamos con un diseño, un proyecto, después nos vamos a un plan de validación, los requerimientos de usuario, los requerimientos funcionales, el diseño de especificaciones y después de ahí empezamos con EQ, OQ, PQ. Ya empieza la calificación. Aquí ya empieza lo que es la calificación, si se dan cuenta. ¿Ok? El plan de validación, el reporte del plan de validación o el resumen del reporte del plan de validación y lo que se conoce como el mantenimiento, recalificación, control de cambio, mantenimiento preventivo y calibración. ¿Ok? Aquí, por cierto, aparece aquí en calificación, aparece ya el comisionamiento. El FAT y el SAT, lo que ya les decía, de hecho ya les dije qué significa. ¿Ok? Comisionamiento y calificación. ¿Ok? Esto es lo que nos quiere decir este diagrama. Bueno, espero que me vayan siguiendo el ritmo, porque aquí tenemos lo de la FDA, el Process Validation Guidance. Esto es lo tomé del Process Validation Guidance, que son las 3 etapas de validación. Cuando diseñamos tenemos dos casos, el worst case, que es el caso de trabajo, y el worst case, que es el peor de los casos. Ahí vamos a encontrar puntos de riesgo, los cuales son en condiciones normales y las no deseadas del proceso. Un ejemplo claro es el llenado simulado.
¿Qué nos pide? Determinar los puntos críticos de control de la fabricación aséptica. El vestido aséptico, lavado de manos, colocación de guantes, comportamiento aséptico. ¿Y qué creen? No se encuentran en el protocolo de calificación. Entonces, hacemos la prueba de llenado aséptico sin haber cerrado las desviaciones y las capas abiertas. Y todo se debe hacer en condiciones normales de operación. ¿Okay? Ese no es un stand-up en donde pueden estar los de validación, pueden estar los de desarrollo, los de documentación. ¿Ok? Cuidado con eso. Hay muchas, de repente hay muchas personas en los procesos. Y cuando preguntan, ¿esta persona de qué área es? No, pues es de mantenimiento. ¿Y qué hace aquí? ¿Y esta persona de qué, en qué área? Es el del almacén. ¿Y qué hace aquí? No es el circo romano. ¿Ok? No es el circo romano. No es un espectáculo circense. ¿Ok? Entonces, el reporte de la FDL 28 es claro. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que determinar los puntos críticos de control de la fabricación aséptica y que crean puntos críticos como los que yo les mencioné anteriormente. ¿Ok? Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos dice. ¿Ok? ¿Y qué se puede hacer aquí? Pues el diseño de calificación por filtración y priorización de impacto, el PHA, reto de proceso por fallas probables conforme a filtración y priorización, el ANFE, el cual identifica la falla y el contexto para poder hacer un análisis de causa de la misma, para entender por qué pasó. Hacemos comisionamiento por evidencia irrefutable de proceso, DQ, IQ, PQ. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la etapa 1, diseño del proceso, basado en calidad para transferencia efectiva, validar centrado en riesgo, identificando las variables críticas del proceso, parámetros críticos, ¿ok? Variables críticas, parámetros críticos, identificación de variables del proceso. Necesitamos una estrategia de control de variables. La validación inicia cuando empezamos el proceso. La transferencia de tecnología, porque la transferencia de tecnología nos va a dar los parámetros de control base. Aquí se hace el primer estudio de riesgo hacia planta. La validación y validación están, ¿qué creen? Validación están comiendo tubérculo poblano, cuando deberían estar ahí, no están. Por eso es una validación centrada en riesgo. Producción comercial en riesgo, centrado en riesgo. ¿Eh? ¿Qué necesitamos para esto? ¿Cuáles son los documentos que se necesitan tener en esa etapa? Los requerimientos de usuario, el KFS y el protocolo de transferencia de tecnología. ¿Ok? Yo no puedo establecer una estrategia de validación centrada en riesgo si no entiendo, si no entiendo el diseño. Necesito entendimiento centrado en diseño. ¿Ok? Tenemos la etapa 2, calificación del proceso, confirmación de control del proceso, comisionamiento controlado. Y la etapa 3, monitoreo de las necesidades de mejora, o sea, establecer un estado centrado en GXP, buenas prácticas generales, ya lo habíamos visto. Verificación continua. No puedo hacer verificación de lo que no conozco, ¿verdad? ¿Ok? Si yo no conozco el proceso, yo no puedo hacer una verificación continua. Conocimiento y entendimiento del proceso,
comisiono sistemas y equipos y comisiono el proceso. Establecemos entonces un estado, les encanta esta palabra a mis colegas validólogos, pero establecemos un estado de arte centrado en buenas prácticas generales para poder tener diseño, comisionamiento y verificación continua. Damos entendimiento del proceso a través de la calificación del diseño. Calificamos el comisionamiento a través de las especificaciones generales del diseño. Transferimos este comisionamiento a fabricación. Verificamos y hacemos los ciclos de manufactura, de control y de mejora. Logramos conocimiento del proceso enfocado al paciente, entendimiento del proceso, comprensión de las variables críticas, confiabilidad del proceso porque lo podemos simular y hacemos vigilancia. Todo sobre el mismo modelo de entendimiento, diseño, calificación, manufactura y mejora continua. ¿Eso está claro? Espero que sí, ¿verdad? Y si no, yo estoy a sus órdenes. Ahí me pueden escribir para cualquier pregunta. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Un poquito de lo que es la calificación de procesos, que es muy importante, ¿verdad? Tenemos una calificación de procesos. Pero antes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Bueno, la certificación de atributos críticos de calidad desde el diseño de requerimientos de usuario. O sea, todo esto inicia desde el diseño de requerimientos de usuario. Porque ahí hago la definición de la estrategia de control desde el diseño. ¿Ok? Ahí puedo utilizar análisis de FAT y SAT confiable. O sea, yo obtengo un análisis de FAT y SAT confiable, así como un comisionamiento de sistema seguro con EQ, PQ, OQ, que deriva en CEP. CEP es control estadístico de proceso. Control de calidad, CAPA y RAP reales, estableciendo el uso de diferentes herramientas de gestión de riesgo, análisis preliminar de datos basados en diseño y saber qué puede salir mal. En el análisis de modo de efecto y fallas, el famoso ANFE y el FTA para conocer las estrategias de funcionamiento y equipos que pueden fallar. El llamado Ranking Filter and Priorization de las variables a ser calificadas durante la calificación. Comisionamiento y validación y el uso de herramientas para dar el grado de operabilidad HACCP, grado de confiabilidad HACCP, análisis de causa raíz para las fallas probables de equipo y puedo tener el QRM, el Quality Risk Management. ¿Ok? Espero haber sido claro con toda esta explicación, con todo lo que les he comentado. A lo mejor hay cosas que no me van a... no he sido tan claro, ¿verdad? Pero no es que no haya sido tan claro, sino son cosas que vienen en la literatura y como les comentaba, no estamos estudiando, no estamos leyendo. Ya les puse en las diapositivas anteriores, les puse mucha literatura y hay demasiada literatura, pero no estamos leyendo. No estamos leyendo. Por eso es que seguimos fallando al realizar análisis de riesgo, porque no estamos leyendo. La literatura es clara, pero no la estamos estudiando. ¿Ok? Y bueno, aquí, si se pueden dar cuenta, tengo una tableteadora y supongamos que la vamos a calificar. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a calificar? Vamos a calificar, por supuesto, la alimentación, ¿verdad? Después, la precompresión. Y por último, la compresión. ¿Ok? Esto es
para las personas que nunca han realizado una calificación de equipos, bueno, pues aquí tengo un ejemplo de cuáles son lo que se debe de calificar. Bueno, en este caso en una tabletadora, ¿qué es lo que se debe de calificar? ¿Ok? Se califica la alimentación, se califica la precompresión y se califica la compresión. ¿Ok? Ojo con eso, no lo pierdan de vista. Los dejo otro ratito para que vayan viendo y para que vayan viendo también que en esta parte efectivamente es donde va cayendo el polvo. Va cayendo el polvo. Por eso es la alimentación, ¿verdad? Entonces va cayendo el polvo y aquí está. Aquí la precompresión. Si se dan cuenta ahí están los punzones inferiores y superiores. Los superiores y inferiores. Si se dan cuenta, los inferiores no se ve que están trabajando, ¿verdad? Tal vez ustedes dicen, no están trabajando, pero vean, no es una fuerza, no es una fuerza, no hay mucha fuerza en la precompresión, ¿ok? ¿En dónde es donde se tiene la mayor fuerza? Aquí, aquí, porque aquí estamos hablando de 1 tonelada por metro cuadrado. Aquí en esta parte, estaríamos hablando de 1 tonelada por metro cuadrado, más o menos. Pero aquí ya hablamos de aproximadamente una fuerza de 11 toneladas por metro cuadrado. ¿Ok? Por eso es precompresión, compresión. ¿Correcto? Bueno, aquí tenemos las tres etapas, por decirlo así, etapas que se van a calificar o que vamos a calificar, que son alimentación, precompresión y la compresión. ¿Ok? No es comprensión, ojo, precompresión, compresión. ¿Ok? Y algo muy importante, necesitamos al menos 30 datos para calcular CPK. Aparte, el CPK nos da la capacidad de la tableteadora, no de la fórmula. ¿Ok? Aplica a protocolos de calificación del equipo, no del producto. ¿Ok? Comisiona sistemas críticos y procesos. Mapa de puntos críticos de control. ¿Ok? El mapa de puntos críticos de control, que es una representación esquemática de las etapas básicas de una operación, equipo, proceso, en la cual se identifican de forma ordenada los parámetros críticos de control, los equipos e instrumentos críticos. ¿Correcto? Así como el efecto en los atributos críticos de materiales semiterminados y productos. ¿Ok? De ahí ya puedo establecer también yo eh, los puntos críticos que probablemente tengan un modo de falla y afecten la calidad del producto o algún semiterminado. Esto es seguridad, ocurrencia, detección. ¿Correcto? Y ya con eso puedo calcular el NPR. ¿Ok? Que ya en otra sesión que tengamos les voy a explicar más o menos cómo es que podemos calcular ese NPR, el número probable de riesgo. Ahora, por ejemplo, me hacían una pregunta hace algún tiempo. ¿Cuándo es viable que falle la esterilidad? Y yo les contestaba, por ejemplo, eh, ¿cuántas veces hiciste la carga? Me decían 590 veces.
¿Cuántas veces tienes la probabilidad de que falle la prueba de esterilidad? Una. Ah, entonces es 1 entre 590 factorial. ¿Está claro eso? ¿Ok? Ojo, ojo con eso. ¿Ok? Ahora sí, vámonos a qué es lo que hay que hay que calificar en cada una de las etapas. Bueno, la alimentación, tipo de alimentación. ¿Cuántos gramos por minuto se determinan por el flujo de la formulación? Velocidad de alimentación, gramos por minuto. Volumen de cavidad de matriz, posición de rasadores, velocidad de platina a tableta. ¿Ok? Y tenemos los atributos críticos de control. Unos son los parámetros críticos de control, los otros son atributos críticos de control. ¿Ok? En los atributos, ¿qué tenemos? Densidades, la real y la aparente, o la verdadera, y algunos dicen verdadera e irreal. El ángulo de reposo, la velocidad de flujo, la distribución del tamaño de partícula y el porcentaje de distribución, el diámetro geométrico y también tenemos la humedad relacionada no relativa. Es la humedad relacionada, no la relativa. ¿Ok? Y ya con eso vamos a tener el peso de la tableta y la altura. ¿Ok? Si la alimentación no está controlada, pues se va a ver afectado, se va a ver reflejado en estos dos factores. ¿Ok? En estas, dije factores, pero no son factores. En estas dos características, el peso y la altura. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? La precompresión. ¿Qué va a pasar en esta etapa? Tenemos parámetros críticos de control. Velocidad de platina tableta. Fuerza de compactación. Esto es muy importante. Eso se da en toneladas por metro cuadrado. Velocidad de la carrera de punzón superior. ¿Ok? O sea, la velocidad de impacto. Y es muy importante en esta etapa recordar que aquí se establece el peso de la tableta. ¿Ok? Altura de leva de punzón inferior. ¿Correcto? Los atributos críticos de control, las densidades, la real y la aparente. Ángulo de reposo, velocidad de flujo y la humedad. ¿Ok? Aquí se me olvidó decirles una cosa, que la rotación porcentual del ángulo que tiene establece el volumen real de la matriz, la altura de leva del punzón inferior. ¿Ok? Entonces también aquí establecer la densidad aparente esa densidad aparente se vuelve real aquí. ¿Ok? Cuando se establece la densidad aparente se vuelve ya una densidad real al momento del impacto. Y el ángulo de reposo me determina o me da la determinación para la capacidad de formación de defectivos de corona. O sea, el capping, el stretching, la capacidad de formación de la dureza. ¿Ok?
Eso es lo que me determina. ¿Qué más tenemos? Peso de la tableta y altura. ¿Ok? Aquí se me olvidó también, creo que se me olvidó comentarles aquí que tenemos aquí en distribución perdón, del porcentaje y el diámetro geométrico, tenemos la probabilidad de Carson y el porcentaje de distribución, que también es muy importante. ¿Ok? Aparte se tiene que realizar kilo por kilo. ¿Ok? Kilo por kilo. También es muy importante que tomen nota de eso. ¿Ok? Bueno. Ahora, aquí en esta etapa, el 80% de la humedad se pierde en la precompresión. Es pérdida por secado, ¿verdad? Eso se determina por pérdida por secado. ¿Ok? Ahora, tenemos para la compresión. Parámetros críticos de control. Velocidad de platina a tableta. Fuerza de compactación. Como les decía, en la precompresión aproximadamente la fuerza es de 1 tonelada por metro cuadrado. En la compresión son 11 toneladas por metro cuadrado para poder formar la tableta. Aproximadamente. ¿Ok? Velocidad de la carrera del punzón superior y altura de leva de punzón inferior. ¿Cuáles son los atributos críticos de control? Las densidades, la real y la aparente, lo mismo. La aparente se vuelva real. Ángulo de reposo, velocidad de flujo, humedad, peso de la tableta, altura y el diámetro. ¿Ok? Pero aquí es muy importante también, se me olvidó colocarlo, pero distribución de tamaño de partícula, porque tenemos granulados de baja, media y alta, que tienen diferentes necesidades de granulometría. ¿Ok? ¿Qué necesitamos hacer en ese caso? Tener un granulado estándar que simule las condiciones en un placebo de la mayoría de fármacos. Porque aquí tenemos una humedad aproximadamente del 3 al 5% del granulado antes de comprimirse, pero cuando se comprime no se pierde la humedad. ¿Qué creen que le pasa a esa humedad? ¿Qué creen que le pasa a esa humedad? Se evapora. Se evapora al impacto. En el primer impacto se pierde 80% de la humedad relativa asociada y al final se pierde el otro por ciento. Otro 20%. O sea, se pierde el agua. Y eso lo podemos determinar por la prueba de pérdida por secado. Y acuérdense, es masa, es kilo por kilo. Kilo por kilo. ¿Ok? Pues balance de materia. Masa. ¿Qué es lo que estamos midiendo ahí? Masa. ¿Verdad? Balance de materia. ¿Ok? Y esto también es muy importante. Aquí ya aparece el diámetro. El diámetro de la tableta. ¿Correcto? Entonces, no pierdan de vista esta tabla. ¿Ok? No pierdan de vista esta tabla. Cuando tengan que calificar algo, no pierdan de vista esta tabla. Bueno, una tabletadora, ¿verdad? Porque si van a calificar otro equipo, pues no les va a servir, ¿ok? Pero se pueden dar una idea, ¿ok? Esto les sirve también para darse una idea de en otro equipo qué es lo que se tiene que calificar, cuáles son los parámetros críticos de control y cuáles son los atributos críticos de control. Si ustedes saben definir estas dos características,
están del otro lado para poder hacer su validación de equipos, su calificación de equipos. ¿Ok? ¿Pero qué me faltó aquí? Porque me faltaron cosas, ¿verdad? ¿Qué me faltó? La desintegración, ¿verdad? ¿Qué más? La disolución. ¿Ok? Esta se debe de observar de manera continua durante todo el proceso. ¿Qué más me faltó? La fragilidad. ¿Y cómo mido esa fragilidad? Con la friabilidad. ¿Ok? Entonces, tenemos tres características de esas tabletas: porosidad, dureza y friabilidad. ¿Ok? Ojo con eso. Ojo con todos esos términos. ¿Ok? Esos son muy importantes. Todas estas pruebas son muy, pero muy importantes. ¿Ok? Aparte, la friabilidad nos va a dar el grado de pérdida. ¿Ok? Porque de repente hacemos polvorones, ¿verdad? Podemos hacer polvorones también. ¿Ok? O podemos hacer rocas, ¿verdad? Podemos hacer piedras. En lugar de tabletas hacemos piedras. O polvorones. ¿Por qué? Porque no tenemos bien definidos nuestros parámetros críticos y nuestros atributos críticos. Simplemente es eso. No sabemos cómo definirlos. Nos vamos a la literatura y la literatura nos dice, bueno, parámetro crítico es tal, 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 tal. Atributo crítico es tal, 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 tal. Pero cuando ya tenemos que hacer las cosas, se nos olvida todo, ¿verdad? Todo lo teórico. Y entonces, ¿qué pasa? Pues como pueda, ¿verdad? Como pueda hago mis validaciones. Y no se trata de eso. No se trata de eso. ¿Ok? Bueno, pues creo que ya sí, ya es todo. Ya estoy viendo el número de diapositiva en la que andamos. Por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Espero que les sea de utilidad esta pequeña plática. Y pues ya yo espero verlos en algún otro tema. Mm, no sé, ampliar un poquito tal vez lo de gestión de riesgos, pero ya con un ejemplo, con algunos ejemplos acerca de cómo calcular severidad, ocurrencia. ¿Ok? Y bueno, pues por mi parte sería todo. Les deseo que tengan una excelente noche. Y recuerden, eh, vamos a seguir también con las clases de inglés y de italiano. Me ha atrasado un poquito por problemas personales, pero vamos a seguir con las clases. Les deseo una excelente noche. Pásela muy bien. Nos vemos en una próxima clase. Gracias.